tal? ¿Cómo están? Bienvenidos todos y todas a su programa Educando TV. Me da mucho gusto estar con todos ustedes el día de hoy. Soy Jorge Blancas Moreno, soy el facilitador de la asignatura de Español tercer grado. Y antes de abordar nuestro tema del día de hoy, quiero invitarlos a todas y a todas a que visiten nuestras redes sociales. En Facebook, Educando TV. En Twitter, Educando TV. Pero en especial, quiero invitarlos a que nos visiten en YouTube, en donde todas estas sesiones que el YEPO produce para ustedes están ahí. Ustedes pueden volver a recapitular o a volver a ver el tema si les quedó alguna duda. Otra red social es en WordPress. En WordPress, todos los facilitadores de Educando TV tenemos nuestro blog y ahí ustedes pueden bajar una guía didáctica, la cual contiene ejercicios que complementan la sesión del día de hoy o el tema del día de hoy o los propósitos del día de hoy. Muy bien, pues hechas las invitaciones, entonces vamos a ahondar en nuestro tema porque vamos a ver varias cosas. Vamos a hablar un poco del lenguaje teatral. Les voy a enseñar algunos movimientos corporales, expresión corporal, y los voy a guiar un poco para que ustedes puedan realizar una lectura dramatizada en su escuela o la representación de una escena teatral en su escuela, en el aula. Y bueno, vamos a también empezar recapitulando lo que vimos en la sesión anterior. En la sesión anterior, en la primera, yo hice un énfasis en la historia del teatro. Y ya no les voy a decir toda la historia del teatro, pero sí me interesa situarnos de este lado del continente, o sea, en México, y iniciar el teatro con el teatro prehispánico, el cual tenía características diferentes al teatro que trajeron los españoles. Al teatro que trajeron los españoles ahora se le denomina como el teatro evangelizador. Recuerden que el teatro fue fundamental para la conquista de los antiguos mexicanos. ¿Por qué? Porque los españoles querían, entre otras cosas, cambiar el modo de pensar de los antiguos mexicanos y para eso utilizaron varias estrategias. Utilizaron la música, la pintura y el teatro. Y yo les decía entonces que ese teatro evangelizador todavía lo podemos ver, por ejemplo, en las procesiones que salen aquí en Oaxaca, cargando a Cristo, o por ejemplo, en la pasión de Jesucristo en Iztapalapa. Eso todavía es de cuando llegaron los españoles. Muy bien. Y después les saltamos como varios siglos y les decía yo que Sor Juana Inés de la Cruz es quien inaugura la dramaturgia mexicana en el siglo XVII. Y a partir de ahí ya se desarrolla la literatura, la dramaturgia mexicana. Muy bien, eso fue lo que vimos en la primera sesión. Ahora, en la segunda sesión analizamos un texto, una obra teatral. Y también hice, conjunto con mi compañera, la maestra Indira, hicimos una lectura dramatizada. Y bueno, primero, en el análisis de la obra de teatro, allí sí recuerdan que buscamos los nombres de los personajes, las acciones, el tema, el argumento. Y a partir de la lectura dramatizada, nosotros pudimos inferir cuáles eran los elementos prosódicos. ¿Recuerdan alguno? Recuerden que los elementos prosódicos tiene que ver con la prosodia. Y a partir de esta lectura que hicimos, pudimos inferir que los elementos prosódicos son la entonación, el ritmo, la pausa, la calidad de la voz, entre otros. Muy bien, y también recuerdo que hicimos otro análisis de texto. Es importante los análisis de texto en el teatro, en la dramaturgia, porque uno necesita saber
por qué los personajes están actuando de cierta manera. Perfecto, muy bien. Pues entonces, el día de hoy vamos a, como yo les decía, vamos a hablar un poco del lenguaje teatral y después les voy a dar unos ejemplos de expresión corporal y vamos a terminar con la representación teatral. Muy bien, pues como ustedes se han dado cuenta a lo largo de todas estas sesiones, existen diferentes tipos de lenguaje. El lenguaje escrito, ¿cuál otro pueden ustedes pensar? El lenguaje oral. Ahora, dentro del lenguaje escrito existe el lenguaje narrativo. ¿Cuál sería el lenguaje narrativo? Bueno, pues las novelas, los cuentos, pero también existe otro tipo de lenguaje. Existe el lenguaje cinematográfico o el lenguaje fotográfico o algo que vamos a ver hoy, que también es el lenguaje teatral. Bien, el lenguaje teatral es diferente a todos los demás lenguajes. ¿Por qué? Porque como vimos en los análisis de texto anteriores, el texto está escrito en forma de diálogo. Son dos personajes que están dialogando. Y el narrador casi no está dentro de la estructura del guión. El narrador está dándonos, digamos, acotaciones, nos está dando indicaciones de, por ejemplo, en qué momento debe de prenderse la luz, en qué momento debe salir cierto sonido, qué acción va a realizar el personaje, si se deben de abrir las cortinas, si se deben cerrar las cortinas. Esas acotaciones las da el narrador en el texto teatral, pero en realidad no se encuentra dentro. Esa es una de las características. Entonces, dos características del lenguaje teatral es, una, el narrador usualmente no se encuentra dentro del texto, y dos, la escritura está hecha en forma de diálogo. Muy bien, pues ahora que ya hablamos un poco acerca del lenguaje teatral, quiero decirles que entonces los voy a guiar para que empecemos a realizar una obra de teatro o una representación de un fragmento de una obra de teatro, para lo cual traje algunos pasos que los va a guiar. Bien, ahora quiero hacerles una recomendación. Como va a ser un trabajo en equipo, entonces lo primero que ustedes tienen que hacer es invitar a sus amigos, a sus compañeros del salón, a hacer un grupo, tal vez un grupo teatral, le pueden poner un nombre, y recuerden trabajar siempre con tolerancia hacia las ideas de los demás, con respeto hacia las ideas de los demás, trabajar con esta idea de que es un trabajo colaborativo, porque en realidad una obra de teatro requiere mucho esfuerzo y mucha organización, pero yo los voy a guiar paso a paso. Entonces, el primer paso, una vez que ya invitaste a tus amigos, ya hiciste un equipo, un grupo teatral, te recomiendo que invites a un profesor o a una profesora de la escuela para que de alguna manera ella como adulta los vaya guiando. Pueden acercarse a un profesor o a una profesora con la que se lleven bien, se sientan cómodos, les guste trabajar con ella o con él, ¿verdad? Bien, pues entonces suponemos que ya invitaron a la profesora, ya armaron su grupo teatral. ¿Cuál sería el primer paso? Bueno, pues el primer paso entonces sería seleccionar una obra de teatro. Recuerden, hay muchos géneros teatrales. Existe la comedia, existe el drama, existen los musicales, los cuales a mí me gustan mucho, y existen otros, pero ustedes pueden elegir el que quieran, y para esto necesitan hacer dos cosas. Es difícil que ustedes encuentren un guión teatral en el internet, entonces lo que voy a recomendar es que busquen un guión teatral en la biblioteca de la escuela, en la biblioteca que está dentro del aula, en la biblioteca de tu municipio o en la biblioteca de tu estado. Allí van a encontrar
obras de teatro y de ahí van a seleccionar una. Muy bien, pues entonces suponemos que ya fueron a la biblioteca, ya encontraron la obra de teatro. Ahora, ¿qué es lo que tendrían que hacer? Pues tendrían que leer el guión teatral y una cosa súper importante es, tienen que analizarlo. En las dos sesiones anteriores vimos dos ejemplos de cómo se analiza un texto. En la primera sesión hicimos un análisis pues bastante básico, digamos, porque solo sacamos el título de la obra, el nombre del autor, el nombre de los personajes. Y en la segunda sesión ya hicimos un análisis un poco más hondo porque describimos las acciones de los personajes, el lugar en donde se estaba desarrollando la obra, la época en donde se estaba desarrollando la obra, el tipo de lenguaje. Bien, eso es lo que tienen que hacer. Bien, pues entonces asumimos que ustedes ya analizaron su guión teatral. ¿Cuál sería el siguiente paso? El siguiente paso va a ser asignar los roles. Entre el grupo teatral que ustedes ya conformaron, alguien va a ser el productor, el director, los actores, que es básicamente eso. Entonces recuerden, yo sugiero que busquen ayuda de un profesor o una profesora y que entre todos decidan quién va a ser el actor principal, el actor secundario, etc. Muy bien, entonces el cuarto paso sería los ensayos. Y aquí nos vamos a detener un poquito, porque yo estoy seguro que muchos de ustedes nunca han hecho teatro, nunca han participado en una obra teatral, nunca han hecho una lectura dramatizada, ¿verdad? Bueno, y entonces, ¿cómo nos adentramos en este mundo? ¿Cómo perdemos el miedo ante el público, ante nuestros compañeros, ante los estudiantes de la escuela? Bien, entonces por eso les traje algunos ejercicios que vamos a ver hoy. El primer ejercicio que van ustedes a realizar es imitar posturas corporales. Y para eso, pues yo los voy a hacer y luego ustedes los pueden volver a repetir en casita. Entonces, vamos a ver esta imagen en pantalla, el cual es la imagen de un tenista y vamos a tratar de imitar su postura corporal. Adelante, por favor. Bien, pues en la imagen estamos viendo al tenista, en qué posición está. Tiene los brazos alzados, está sosteniendo una raqueta y el cuerpo se ve que está en acción. Bueno, entonces ustedes van a imitarlo de esta manera. Sí, así está el tenista, está agarrando una raqueta, está en acción y le va a dar a la pelota. Entonces ustedes van a imitar la acción. Muy bien, vamos a ver otra imagen la cual vamos a imitar. Adelante con la imagen, por favor. Ahí que estamos viendo a un niño beisbolista y tiene la pierna alzada y los brazos, está sosteniendo una pelota y está a punto de tirar la pelota. Entonces vamos a imitar cómo está. Esto es lo que tienen que hacer ustedes, empezar a imitar las acciones de los personajes para que ustedes empiecen a soltarse. Muy bien, pues esa es un tip de movimiento corporal. Ahora, vamos a ver otro, que son las situaciones. Ustedes van a imaginar que están en peligro y que van a pedir ayuda, ya sea a un bombero, a un policía, o a quién más podrían pedirle ayuda, a su papá, a su mamá. Bien, entonces yo voy a imaginar que estoy en peligro y que voy a pedir ayuda a un bombero. Señor bombero, por favor, baje a mi gato está allá arriba, bájelo del árbol. Esa es la idea, que ustedes imaginen una situación en la cual ustedes van a pedir ayuda. Y entonces ustedes empiezan a soltarse. Muy bien. Otra idea que ustedes también pueden desarrollar en casita es el juego de roles. El juego de roles significa que ustedes van a imitar a una persona
o a un objeto. Imitar un objeto es más difícil. Entonces yo voy a imitar al chofer de un camión, de un urbano de Oaxaca, ¿ok? Vamos a imitarlo entonces. Joven, joven, pásele, pásele. Sí, sí, oigan, váyanse todos para atrás. ¿Qué no ven? Hace mucho calor. Órale, sí, súbanse. Órale. ¿Ven? ¿Se dieron cuenta? Así entonces ustedes tienen que empezar a imitar a cualquier tipo de personajes. A esto se le llama juego de roles. Muy bien, pues entonces con estos tips, estas ideas, esta ayuda de movimiento corporales, como que ya empezamos a perder el miedo, ¿verdad? Y entonces, ¿cuál sería el próximo paso? El próximo paso sería planear un escenario. Lo que yo sugiero es que en una hoja de papel ustedes hagan un croquis para empezar a dibujar su escenario. Van, por ejemplo, a decir de esta manera en su croquis, digamos que este es el croquis, esta es una hoja en blanco. Entonces, de este lado va a estar el escenario. Aquí va a haber unas plantitas. Aquí va a haber una mesa. Aquí va a haber otras plantitas. Y de este lado va a estar el público. Esta va a ser una entrada. Esta es otra entrada. Aquí se van a ir las cortinas. Aquí va a haber una silla, porque esta es la mesa. Ustedes van a hacer así un dibujo del croquis y después van a tener que conseguir algunos recursos para ambientar el escenario. Pueden buscar, por ejemplo, cortinas, mesas, sillas, lo que ustedes crean que les va a ayudar a pues a representar un escenario. Es fácil, ustedes lo van a ver porque nosotros, yo y mi compañera Indira, trajimos algunos elementos de utilería, así se llama, y con esas cosas sencillitas vamos a crear una atmósfera rápida con la que ustedes se van a poder dar cuenta de cómo se significa. Y bien, pues entonces vamos a pasar a la representación teatral que trajimos yo y mi compañera Indira. Hoy también. Igual que ayer. Lo mismo que mañana. Estamos solos en casita. Solos. Con nuestro amor. Con nuestro gran amor. Podemos disfrutar de la velada. ¿Qué haremos hasta que sea la hora de la cena? Esperar, querida. Esperar a que sea la hora de la cena. Bueno, esperar. Si fueran las 8, serían la hora de la cena. Pero no son las 8. ¡Uy! Falta mucho para que sean las 8. Llueve. ¿Cómo? Que está lloviendo. No creo. Ay, por favor, estoy segura. Ay, en fin, ¿qué más da? Sí, ¿qué más da? Que llueva o que no llueva. Nosotros no estamos bajo la lluvia. Claro que no. Los que están debajo de la lluvia, allá ellos. Claro, allá ellos. Ah, pero entonces reconoces que está lloviendo. No llueve. Podemos abrir la ventana. ¿Qué dices? ¿Abrir la ventana? Jamás. Estaba bromeando. No la abrimos nunca. Esa ventana no la abrimos nunca. ¿Qué te pasa? Estaba bromeando. Ay, Casimiro, no vuelvas a asustarme así. No quise asustarte así, Rosalía. ¿Abrir la ventana? ¿Que da a la calle y los ruidos de afuera? No. Y la gente, las voces, las risas. Sería terrible. Oiríamos las risas. No te preocupes, no vamos a oírlas. Ay, no, por favor, no la abras. Tranquilo, no la abras, por favor, no.
porque entonces veríamos a la gente. No, no la veremos. Ay, por fortuna. Fue una gran idea instalar esta ventana aquí. Ni ruido, ni lluvia, ni luz, ni gente, ni nada, nada de nada. Gracias todo a la ventana aislante. De vidrio aislante, De seda aislante, de piedra aislante, de arena, de polvo. de tierra. ¿Oyes? El silencio. Entonces, ¿sabes qué? Deberíamos instalar también una puerta aislante. ¿Una puerta aislante? ¡Imposible! Ay, ¿por qué? ¡Se quejarían! Ay, por favor, ¿quién es? Ay, ya saben, los demás, la gente. Empezarían a armar escándalos, a tomar avenidas, a hacer paros. Que si no abrimos, que si llevamos años encerrados, que si tenemos una ventana aislante. Pues que hagan lo que quieran, no tenían por qué enterarse. Nadie nos visita, acuérdate. No tenemos parientes ni amigos, afortunadamente. Afortunadamente. Pero si tenemos una puerta aislante, la gente sí se enteraría. ¿Qué les pareció? ¿Verdad que no es tan complicado realizar una escena teatral o un fragmento de una obra teatral? ¿Se dieron cuenta qué fácil es conseguir utilería? ¿Se dieron cuenta qué fácil es trabajar en equipo? ¿Respetar las ideas de los demás? Pues espero que con todas estas guías que yo les he dado, esta ayuda, estos elementos, ustedes puedan realizar entonces la representación de una escena teatral en su escuela. Bien, pues se nos acaba el tiempo, así que vamos a recapitular rápidamente lo que vimos en estas 3 sesiones, en donde el tema fue participar en una lectura dramatizada de una obra de teatro en tu aula, en tu escuela o en el auditorio de la escuela, o participar en la representación de un fragmento de una obra teatral. Y para esto entonces yo lo sumergí a la historia del teatro occidental. Recuerden que empezó en Grecia y obviamente con los griegos, que es el teatro clásico, y que el teatro clásico ha influido al teatro que actualmente se realiza en esta época, al teatro del siglo XXI. Y también les mencioné la idea del teatro prehispánico, del teatro evangelizador, de Sor Juana Inés de la Cruz. Vimos todos esos elementos y después analizamos textos dramatúrgicos. Y después de analizar los textos, vimos los elementos prosódicos, que son el ritmo, la pausa, la entonación, la calidad de la voz. Y luego ya, el día de hoy hablamos del lenguaje teatral, que es diferente a todos los lenguajes que hemos visto. Tiene algunos parecidos, se parecen algunos elementos al lenguaje narrativo. Acuérdense que el lenguaje narrativo es el cuento, la novela y otros. Pero que el lenguaje teatral tiene sus propias características. Y una de ellas dijimos que está escrito en forma de diálogo, porque como se dieron cuenta en la escena que acabamos de representar, los personajes tienen que transmitir ideas y emociones a partir del diálogo. Otra de las características del lenguaje teatral es que no hay un narrador. ¿Vieron ustedes a un narrador? No hay. Pero cuando uno revisa el texto, sí está dándonos acotaciones, diciéndonos, muévanse para un lado, muévanse para el otro, ¿verdad? Bien, y luego entonces yo les traje algunas ideas, algunos pasos que les sugiero para que ustedes puedan hacer su escenificación teatral. Pues muy bien, espero que con todo esto ustedes ya realicen su obra en la escuela. El tiempo se fue rápido. Por mi parte ha sido todo. Le doy las gracias al equipo de Educando TV y nos vemos en la próxima sesión de Español Tercer Grado. Gracias a la maestra Indira. Hasta pronto.